Hola amigos, después de la aprobación de los ETFs del Bitcoin, vamos a hacer un repaso de la situación actual y de los niveles interesantes. Tener en cuenta que, como estuvimos viendo, en mayo de 2020 fue el último halving y el siguiente será en abril de 2024. Vamos a comparar dos fractales. Uno sería este, que sería el actual, con este. Si nos fijamos, fueron situaciones muy similares, donde hizo un máximo histórico aquí, después hizo una corrección de aproximadamente un 80%, y en esta ocasión, después del máximo histórico, también hizo una corrección de aproximadamente el 78%. Vale, entonces, si nos fijamos en esta parte del mapa, vemos que antes del halving se produjo una bajada importante. Del máximo al mínimo teníamos una zona de ciclo de 61, donde el precio, después de tocar la zona de 61, lo dilató y empezó la corrección. Si nos fijábamos, había un punto interno que nos daba el nivel de extensión 2 aquí, y después el punto que había en la subida fue este, que en su rotura nos dejó una zona de extensión 138, una zona 161,8. Si marcamos la extensión del impulso, vemos que aquí tenemos también, nos coincide la extensión 1,38 del impulso, y si cogemos la extensión interna, vemos que nos coincidió el mínimo con el 161 de esta extensión interna. Vale, entonces estamos viendo esta parte de aquí, de máximo histórico al mínimo que hizo. Vamos a ver la situación actual. En la situación actual marcamos también de máximo a mínimo. Vemos que tenemos esta zona de ciclo 61, donde el precio también ha tocado el 61 de toda la caída, lo ha dilatado un poco y de momento ha habido un poco de rechazo. Vamos a marcarnos varias zonas interesantes. La zona de FIBO 38, y ahora vamos a ver que en toda esta bajada tuvimos este punto como principal y tuvimos este punto que ahora al precio superarlo estaría roto. Vale. Entonces, al superar este punto ya podemos marcar su extensión. La extensión nos da el nivel 2 exactamente donde se ha producido el rechazo, y aquí estaba el nivel 161 donde hubo un poco de pelea, pero finalmente no corrigió. Una de las razones por llegar al nivel 2, que es nuestro objetivo máximo, quizás sea todo el FOMO que ha habido por el tema de la aprobación de los ETFs. También otro punto que nos indica esa zona es la extensión del impulso. También nos da el nivel 2
en esa zona, ¿vale? Y ahora hay que tener en cuenta que el precio ha superado este punto, por lo tanto, ya nos podemos marcar las extensiones de este punto para en el futuro tener claros niveles donde se podría girar. Uno sería aquí, en un extremo de zona, el siguiente sería este, el nivel 161, y el siguiente sería el nivel 2, que como veremos después nos coincide con la extensión del impulso del histórico. Vale, estas tres zonas son las que tenemos que tener en cuenta para cuando el precio supuestamente después del halving empiece a subir para posibles retrocesos. Si os acordáis, en el anterior vídeo estuvimos viendo que la extensión del impulso que estaba trabajando era esta, desde el mínimo de 2019. El precio se giró en el 161 del impulso y nos dejaba el nivel 2 aquí. Casualidad, nos coincide exactamente con el nivel 2 que acabamos de calcular con la extensión del fallo del punto de control. Vale, otro detalle es que hemos estado viendo que el FIBO 38 nos coincidía aquí. Si ahora hay un retroceso, fijaos cómo coincide el FIBO 38 de todo este tramo de subida, también nos coincidiría en la misma zona. Ciclo que aún no estaría activado, pero nos coincide en la misma zona. Vale, nos bajamos, nos acercamos un poquito. Vemos que en toda esta subida tenemos este punto de control y tenemos este de aquí, ¿vale? Que son los importantes que nos van a marcar los futuros movimientos. Vale, ahora, el punto siguiente a vigilar sería la rotura de este punto, ¿vale? De momento ha habido un rechazo en esta zona y en el caso de que rompiera este punto, nos activaría las siguientes extensiones. 138, 161, que como veis coincide exactamente con el FIBO 38 de toda la bajada y de toda la posterior subida, por lo tanto es la zona que más me gusta como posible final de un retroceso y para buscar largos de cara al halving. Entonces aquí tenemos esta zonita de ciclo, aquí, con la zona de FIBO 80 que nos quedaría aquí. Entonces, como ya dije, yo puse cortos aquí, exactamente en 49.000 exactos. He sacado un parcial en 46.000 para asegurar y proteger la operación, pero mi idea es desde aquí sacar el siguiente parcial en esta zona de 61 y la totalidad en esta zona. Y aquí, según como vea, pues ya buscar largos. Esta sería mi idea. Un siguiente parcial aquí y el parcial final aquí. Lógicamente puede bajar más, pero por todos los ETFs, FOMO, halving, pienso que hasta aquí sería la corrección correcta.
También no tenemos que olvidar que tenemos este punto, tenemos esta zona de 61, donde también podía venir el precio. Pero mi idea principal ahora es hasta aquí. Por lo tanto, esta zona, como no está activada, la anulamos. A partir de aquí, mi idea sería buscar largos con un objetivo final que siempre sería este. Aunque por el camino nos vamos a encontrar con estas dos extensiones donde posiblemente tengamos alguna especie de rechazo para seguir subiendo. Entonces, una posible idea sería esta. Esta corrección no sabemos hasta dónde puede ser. Puede ser un poquito mayor, hasta la zona de FIBO 61, que nos dejaría cuando este tramo bajista se validara llegando a su tercio, aquí, como este impulso sería mayor que todos los anteriores, limpiaría toda la fractalidad, dejándonos solo este punto vigente. Por lo tanto, el precio podría bajar y venir a trabajar la zona de 61 esta para seguir subiendo. Por lo tanto, de momento, seguimos con este corto pre-halving y vamos a ver el posible final que nos pueda dejar. Otro activo que tenemos en el punto de mira y que en este momento estamos largos sería el petróleo West Texas. Aquí tenemos el mapa en semanal. Entonces, la rotura de este punto nos marcaba un mínimo en la zona aproximada de los $15. Si marcábamos una extensión interna, nos afinaba más en esta zona. Claro, no considerábamos la extensión 161 porque era negativa, lo mínimo que podía llegar es la zona de 138. Una vez hizo mínimo, la rotura de este punto nos dejó la zona de 161 aquí, donde hizo el máximo. Y ahora, si nos acercamos más y bajamos a un diario, en toda esta subida tenemos este punto. Si nos fijamos, no lo ha roto aún. Por lo tanto, no nos marcamos las extensiones por abajo. ¿Vale? Vimos que la extensión del impulso nos dio el 1,61 aquí, el 2 aquí, y del punto de control de la subida nos marcaba la zona de 161 aquí. Vale, ahora de toda la bajada, en este momento tenemos estos puntos, este estaría roto, entonces nos acercamos un poquito más, vemos que la extensión de este punto nos marcó la zona de 161 donde hizo este máximo. En esta subida teníamos este punto donde también lo rompió y nos vino al 1,61 contrario. Desde aquí metimos largos. Nos acercamos un poquito más. Tenemos en toda esta bajada, tenemos este punto y este de aquí. ¿Vale? Ahora estaría trabajando este. Aquí también podemos ver que afinando un poquito con la extensión interna, también nos dejaba el 161 en esta zona de mínimo. Aquí, si trazamos ciclo del mínimo
al punto de control, tenemos esta zona de ciclo donde la trabajó perfectamente y donde vino a la extensión 2 del punto interno, donde hizo aquí máximo. Y después, si no hubiéramos entrado aquí o quisiéramos añadir posiciones, nos dio una calmada donde llegó al FIBO 80, donde podíamos aumentar posiciones. Entonces, lo normal sería aquí haber entrado largo. Aquí está la extensión 2, que es el máximo nivel de este impulso. Aquí se podía sacar algún parcial. Y aquí volver a añadir. En este caso yo estoy largo y he hecho esto. Entré aquí con más cantidad, saqué un parcial y aquí he vuelto a añadir posición. Entonces esta operación ya es ganadora, haga lo que haga. ¿Hasta dónde? De momento no tenemos más datos. Hay que marcar este nivel y en caso de rompernos este punto, ya nos marcaríamos las siguientes extensiones por arriba para ver el posible final. De momento está reaccionando. También tenemos que tener en cuenta que la estacionalidad es positiva. Como veis, este sería una tabla de los últimos 20 años de la estacionalidad del petróleo. Entonces vemos que normalmente sobre mediados de enero hace un mínimo y ya la tendencia es alcista. En el gas natural estamos en una situación muy similar al petróleo. En este caso hizo una parada en una zona de 161, en una temporalidad mayor. Vemos que llegó a la extensión 161 y después de hacer un mínimo hizo una parada en 138 y después casi llegó al 161 en el máximo. En la subida nos dejó este puntito de control aquí, que al romperlo nos activaba la extensión contraria, llegando al 161 y al FIBO 80 de toda la subida. Nos fijamos, aquí estaba el FIBO 80. Y también, en caso de no entrar largo aquí, nos dejó un retroceso, una calmada, que para muchos sería una onda 2, donde podíamos habernos incorporado. ¿Vale? Si nos bajamos de temporalidad, por ejemplo, a 4 horas, ya nos aparece este pequeño punto donde su extensión hizo un máximo en el 161 y hubo una corrección hasta la zona de reincorporación. ¿Vale? Y en este momento ha habido un impulso muy fuerte, donde desde el máximo anterior al mínimo teníamos esta zona de ciclo y ahora se ha producido el giro en la zona de FIBO 80. Para mí va a seguir subiendo, pero desde aquí pues puede haber una corrección, pero la idea es que la estacionalidad del petróleo, del gas natural, es alcista. En el caso de Alibaba, vemos que en la subida dejó este punto que después lo rompió. Entonces vamos a marcarlo como rotura
que sería aquí. Vale, entonces, después de hacer un máximo, hace una corrección muy fuerte. Si marcamos la extensión del punto de rotura, nos da exactamente la zona de 138 para poder intentar largos aquí. Y en su defecto, si fallara, nos iríamos a la zona de 161. De momento, se podía intentar aquí la zona 138 porque la corrección que llevaba era del 80%. Ya nos hizo una parada anterior. Y ahora hubo un impulso y se ha parado en la zona de FIBO 80. Entonces, para mí aquí se podría intentar largos y aquí en la zona de FIBO 80 una reincorporación. En caso de fallar, como siempre trabajamos con unos stops muy ajustados porque las zonas de entrada son zonas de giro, en caso de que nos fallara, si ya hemos sacado algún parcial, la operación ya es ganadora, si no el stop es mínimo. La siguiente zona a intentarlo sería aquí. En Pfizer vemos algo muy similar. Hizo un máximo, el tema de las vacunas, hizo una corrección de un 43%. La rotura de este punto nos marcaba una zona de 138 que la dilató. Y a partir de aquí ha habido un impulso alcista bastante importante. Vamos a ver hasta dónde llega, porque ya estamos en zona de posible giro entre el 1,61,8 y el nivel 2, que nos coincide con la extensión del impulso. Entonces, por aquí, desde aquí o desde aquí, lo normal sería ver una corrección. En Tesla vemos que la subida dejó este punto, que después rompió. La extensión de este punto alcista nos daba el nivel 2, donde hizo un máximo. Y en la bajada con su rotura nos daba un punto de entrada por la zona de 138 que coincidía con un FIBO 80 de todo el histórico. En caso de afinar un poquito más con el fractal interno, nos daba la zona de nivel 2 aquí, donde hizo el mínimo. Ahora en toda esta bajada tenemos algunos puntos que aún no están rotos, como sería el caso de este, pero tenemos un punto interno donde llegó el nivel 2, con el punto mayor coincidía con el nivel 138 y la extensión del impulso también nos coincidía el 161. También hay que recordar que de toda la bajada ha tocado el FIBO 61, lo ha dilatado un poco. Fijaos la situación muy similar a la que hemos estado viendo anteriormente del Bitcoin. Y aquí ha habido un rechazo. ¿Vale? Este rechazo nos llevó del fallo de este punto al nivel 161.
Entonces ahora hay que seguir observando, pero es muy probable que siga bajando un poquito para hacer una pauta 3 y seguir subiendo. Bueno chicos, esto es todo, os espero en el siguiente vídeo.